La cultura es el alma de una nación. Los factores espirituales o la cultura son tan importantes para la humanidad como los factores físicos, tales como la raza de la población y el territorio. El desarrollo cultural define la historia de la civilización de una nación. La completa destrucción de la cultura de un pueblo conduce al exterminio de la nación. Naciones antiguas que crearon civilizaciones cargadas de gloria se consideraron como desaparecidas cuando se destruyó su cultura, a pesar de que la gente de sus etnias sobreviviera. Cuando el antropólogo francés Champollion estudió arduamente la piedra Rosetta del antiguo Egipto, cuando los arqueólogos descubrieron las tablillas de escritura de barro y arcilla de la antigua Babilonia, cuando la gente solo puede imaginar la cultura alabí de la antigua India mediante reliquias históricas, cuando los científicos se preguntaban sobre los logros científicos que podrían haber superado a los de la antigüedad y que sorprendieron a los contemporáneos en el Museo de Alejandría, que fue incendiado por las fuerzas expedicionarias del César. Cuando los académicos estudian la cultura de la ciudad perdida de Atlántida, que Platón describió en sus diálogos, pero ahora se encuentra enterrada en el océano, los pensamientos se dirigen hacia China. Esta tierra de China ha creado numerosos y magníficos logros en filosofía, arte, literatura y ciencia. Es el único país en el mundo que posee una civilización que fue transmitida continuamente durante 5.000 años. La destrucción de su cultura tradicional es más que una tragedia, es un crimen imperdonable. Hace 85 años, cuando se estableció el Partido Comunista Chino, comenzó el crimen. El Partido Comunista tiene una hostilidad intrínseca contra la cultura tradicional china y ha peleado contra la cultura china con una histeria de vida o muerte, con ira insaciable y violencia. Después de que el PSC llegara al poder, su lucha contra la cultura tradicional se volvió más sofisticada y sistemática. Mao Zedong dijo una vez, acertadamente, que él no seguía ni al Tao ni al cielo. La cultura china, que se cree tradicionalmente como transmitida por Dios, puede ser contada a través de los mitos y leyendas de la historia china, como el de la creación del cielo y la tierra por Pangu, el de la creación de la humanidad por parte de Niu Wa, la identificación de cientos de hierbas medicinales hecha por Shen Nong y la invención de Kanxi de los ideogramas chinos. La sabiduría taoísta de unidad entre cielo y la humanidad corre por las venas de la cultura china. El emperador Huang, considerado como el fundador de la cultura china, también se le atribuye la fundación del taoísmo. Confucio dijo, el gran aprendizaje fomenta el cultivo de la virtud. Confucio abrió una escuela hace más de 2000 años para enseñarle a los estudiantes e impartirle a la sociedad los ideales confucianos representados en las 5 virtudes cardinales: bondad, rectitud, decoro, sabiduría y fe. En el siglo I, el budismo de Shakyamuni arribó a China con la bandera de la misericordia y la salvación de todos los seres. La cultura china se volvió más amplia y profunda. El budismo y el taoísmo establecieron el entendimiento macroscópico del pueblo chino sobre el universo, la vida y el cuerpo humano.
Estas son las partes de la cultura china que se enfocan en salir del mundo secular. Las influencias del budismo y el taoísmo pueden hallarse en todos los aspectos de la vida de la gente. La medicina china, el qigong, el feng shui y la adivinación, todos estos tienen su raíz en el taoísmo. Los conocidos conceptos de reino celestial e infierno, retribución kármica de lo bueno recibiendo lo bueno y lo malo recibiendo retribución, todos estos vienen del budismo. El confucianismo, por otro lado, es la parte de la cultura tradicional china centrada en ingresar al mundo secular. La profunda influencia del taoísmo en el confucianismo puede observarse en los dichos confucianos como aspira al Tao, alíñate con la virtud, guíate por la benevolencia y sumérgete en las artes, y, si uno oye el Tao por la mañana, puede morir sin arrepentimientos por la tarde. El confucianismo pone el acento en la ética familiar, donde la devoción filial o el concepto de lealtad a los padres y a la familia desempeña un papel fundamental, enseñando que toda bondad empieza con la devoción filial. Confucio abogaba por la benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y lealtad. Pero también postulaba, ¿no son acaso la devoción filial y el amor fraternal las raíces de la benevolencia? La ética familiar puede extenderse naturalmente para guiar la moralidad de la sociedad. La devoción filial puede proyectarse a la lealtad de los subordinados hacia el soberano. Confucio dijo, es raro que una persona con devoción filial y amor fraternal desee ofender a sus superiores. El amor fraternal es la relación entre hermanos y puede proyectarse a la rectitud y justicia entre amigos. El confucianismo enseña que en la familia el padre debe ser bueno, un hijo filial, un hermano mayor cordial y un hermano menor respetuoso. Aquí, la bondad del padre puede proyectarse a la benevolencia de un soberano hacia sus subordinados. Mientras puedan mantenerse las tradiciones familiares, podrá sostenerse la moral social con naturalidad. Como dice el dicho, cultivarse a uno mismo, regular la familia, gobernar con justicia el Estado y llevar tranquilidad y felicidad a todo el reino. Las creencias del confucianismo, el budismo y el taoísmo ofrecieron al pueblo chino un muy estable sistema moral. Este sistema ético brindaba las bases para la sostenibilidad, la paz y la armonía de la sociedad. Tomemos como ejemplo a los 4 clásicos chinos, las 4 novelas más famosas de la cultura china. Viaje al Oeste es un relato mítico sobre la práctica de cultivación. Sueño en el pabellón rojo explica el concepto de relación predestinada mediante una trágica historia de amor. El tercer libro, Forajidos del Pantano, empieza con un relato de cómo un funcionario libera accidentalmente a 108 espíritus guerreros, quienes pasan a actuar como bandidos que roban y saquean en una sociedad corrupta. El cuarto libro, Romance de los Tres Reinos, comienza con una advertencia celestial de una catástrofe que se avecina y termina con la inevitable realización de la voluntad divina, diciendo, los asuntos del mundo se precipitan como un río interminable. Un destino dictado por el cielo, infinito en su alcance, condenará a todo. El uso de los mitos en estas novelas no es una coincidencia, sino una reflexión de filosofía básica de los intelectuales chinos sobre la naturaleza y la humanidad. Estas novelas han tenido una marcada influencia sobre la mentalidad del pueblo chino. Cuando se habla sobre justicia, la gente piensa en Guan Yu, de los 3 reinos, y no en el concepto en sí. Cómo su conducta justa hacia sus amigos iba más allá de las nubes y alcanzaba el cielo. Cómo su lealtad infinita hacia su superior y hermano de juramento, Liu Bei, le había ganado el respeto aún de sus enemigos. Cómo su valentía en la batalla prevalecía en la situación más adversa y finalmente, como resultado, se volvió una deidad junto con su hijo. Cuando se habla de lealtad, los chinos piensan naturalmente en Yue Fei, un general de la dinastía Song, que sirvió a su patria con integridad y fidelidad sin reservas. Y también en Zhuge Liang, primer ministro del estado de Shu durante el periodo de los 3 reinos, quien dio todo hasta el último latido de su corazón.
El elogio de la cultura tradicional china hacia la lealtad y la rectitud ha sido elaborado en detalle en las coloridas historias de estos escritores. El taoísmo enfatiza la verdad, el budismo enfatiza la bondad y el confucianismo valora la lealtad, la tolerancia, la benevolencia y la rectitud. Aunque sus formas difieren, sus propósitos son iguales. Todos inspiran a la gente a retornar a la bondad. Estos son los aspectos más valiosos de la cultura tradicional china. Están basados en las creencias del confucianismo, del budismo y el taoísmo. Muchos chinos pueden ser analfabetos, pero están familiarizados con estas obras y óperas tradicionales. Este tipo de formas artísticas han sido modos importantes para que la gente aprenda los valores tradicionales. En la historia china, la cultura tradicional vivió su apogeo durante la próspera dinastía Tang, en coincidencia con el cenit del poder de la nación china. La ciencia también atravesaba un buen momento y gozaba de gran fama en todo el mundo. Los académicos llegaban de Europa, Oriente Medio y Japón para estudiar en Chong'an, la capital de la dinastía Tang. Los países limítrofes veían a China como su estado soberano, y miles de países viajaban a China para rendirle homenaje, incluso cuando debían ser traducidos múltiples veces y atravesar diversas fronteras. Después de la dinastía Qing, en muchas ocasiones China fue ocupada por grupos minoritarios. Esto también ocurrió durante las dinastías Sui, Tang, Yuan y Qin, y en otras épocas donde minorías étnicas establecieron sus propios gobiernos. No obstante, casi todos estos grupos étnicos se terminaron asimilando a las costumbres chinas. Esto demuestra el gran poder de integración de la cultura tradicional china. Como dijo Confucio, si las personas de lejos no aceptan lo nuestro, debemos convencerlas cultivando nuestra cultura y virtud. Y entonces llegó el Partido Comunista. Quería pelear e intentó erradicar de la mente de la gente tanto el Tao y el cielo, que eran un obstáculo para éste. La cultura tradicional respeta el mandato del cielo. Como dijo Confucio en una ocasión, la vida y la muerte están predestinadas, y la riqueza y la posición social las determina el cielo. Tanto el budismo como el taoísmo son formas de teísmo, y también creen en el ciclo de reencarnación de la vida y la muerte, y la causalidad kármica del bien y del mal. El Partido Comunista, por el contrario, cree en el ateísmo, y al traducir el himno internacional comunista, el PSC lo puso del siguiente modo: nunca hubo un Salvador y tampoco dependemos de Dios. Para lograr la felicidad humana, dependemos completamente de nosotros mismos. El confucianismo valora a la familia, creyendo que toda la bondad comienza con la piedad filial. El Manifiesto Comunista, en cambio, claramente promulga la abolición de la familia. La cultura tradicional distingue a los chinos de los extranjeros, pero el Manifiesto Comunista aboga por el fin de las nacionalidades. La cultura confuciana fomenta la bondad hacia los demás, pero el Partido Comunista promueve la lucha de clases. Confucio estimula la lealtad al soberano y el amor por la nación. Sin embargo, el Manifiesto Comunista promueve la eliminación de las naciones. La lealtad en la cultura tradicional china no significa devoción ciega. A los ojos del pueblo, aunque el emperador es el Hijo del Cielo, aún tiene al cielo sobre él. Como el emperador no puede hacer lo correcto en todas las ocasiones, el comportamiento del emperador era evaluarse con base a los clásicos confucianos. El dictatorial PSC de ningún modo podría aceptar creencias tradicionales como estas. El PSC pretendía canonizar a sus propios líderes, entonces no podría permitir que esos antiguos conceptos como el cielo, el Tao y Dios gobernaran desde arriba.
El PSC estaba consciente de que lo que hacía era considerado el crimen más horrendo y descomunal contra el cielo y el Tao, al ser evaluado con los estándares de la cultura tradicional. Sabían que mientras existiera la cultura tradicional, el pueblo no elogiaría al PSC como grandioso, glorioso y acertado. Los intelectuales conservarían la tradición de señalar los errores del emperador y preservar la justicia a riesgo de su propia vida y de poner al pueblo por encima del soberano. Como resultado, el pueblo no se convertiría en la marioneta del PSC y el PSC no podría imponer obediencia en el pensamiento de las masas. El respeto por el cielo, la tierra y la naturaleza se volvió un obstáculo para el PSC en su batalla contra la naturaleza, en su intento de modificar el cielo y la tierra. La cultura tradicional atesora la vida humana y enseña que toda situación que involucre una vida humana tiene que desarrollarse con el máximo de los cuidados. Una concepción como esta obstruye el régimen de genocidio y de terror impuesto por el PSC. El parámetro moral ulterior del Tao celestial interfiere con la manipulación de los principios morales del PSC. El manifiesto comunista no fue escrito para oponerse a la cultura tradicional china. Sin embargo, todos sus postulados se oponen completamente a la cultura tradicional china. Por lo tanto, es fundamental para el PSC oponerse a la cultura china. No hay manera de comprometerse con semejante contradicción. Era inevitable para el PSC erradicar la cultura tradicional de China, basado en su naturaleza intrínseca de violencia. Dado que la cultura tradicional tiene sus raíces en el confucianismo, el budismo y el taoísmo, el primer paso del PSC para destruir la cultura tradicional fue destruir la manifestación de los principios divinos en el mundo humano y así eliminar a las tres religiones que se corresponden con ellos. Poco después de que el PSC estableciera un gobierno, comenzó a destruir templos, a quemar escrituras y obligó a los monjes y monjas budistas a volver a la vida secular. No mostró menos agresividad a la hora de destruir otros sitios religiosos. Hacia los años 60, casi no quedaban en pie lugares de culto religioso en China. La revolución cultural fue la causa de las mayores catástrofes para la vida religiosa y cultural del país, con la campaña conocida como desechar los cuatro viejos, las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Por ejemplo, el primer templo budista de China fue el Templo del Caballo Blanco, construido a comienzos de la dinastía Han Oriental en las afueras de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan. Se le honra como la cuna del budismo en China y el hogar del fundador. Durante la campaña de desechar los cuatro viejos, el Templo del Caballo Blanco, como era de esperarse, fue objeto de saqueos. La siguiente cita pertenece al libro ¿Cuántas reliquias culturales fueron quemadas? El libro dice: la aldea cercana al templo, el secretario local del partido guió a los campesinos a destruir el templo en nombre de la revolución. Las estatuas de barro de los 18 Luo Han, con más de un milenio de antigüedad, construidas durante la dinastía Liao, fueron destruidas. Las escrituras Baiye, que un notable monje indio había llevado a China hace 2000 años, fue quemada. Un tesoro único, el caballo de jade, fue roto en pedazos. Varios años después, el rey de Camboya, en el exilio, Norodom Sihanouk, pidió permiso a las autoridades para rendir un homenaje al Templo del Caballo Blanco. Zhou Enlai, el primer chino en ese momento, ordenó que la escritura Beiye guardada en el Palacio Imperial de Pekín y las estatuas de los 18 Luo Han, desde el Templo de las Nubes Celestes, ubicado en el Parque Shangshan, en las afueras de Pekín, fueran de inmediato transportadas al Templo del Caballo Blanco. Mediante una maniobra espuria, se pudo solucionar un problema diplomático. La revolución cultural comenzó en mayo de 1966. En realidad, se trató de revolucionar la cultura china de un modo destructivo.
Comenzando en agosto de 1966, el fuego de odio que cargaba la campaña Desechar los Cuatro Viejos arrasó todo el territorio de China. Calificados como objetos de feudalismo, capitalismo y revisionismo, los templos budistas y taoístas, las estatuas de Buda, los sitios históricos y panorámicos, las piezas de caligrafía, pinturas y antigüedades se convirtieron en el blanco de destrucción de los guardias rojos. Tomemos como ejemplo las estatuas de Buda. Hay 1000 estatuas coloreadas de vidrio en relieve en la cima del Monte de la Longevidad en el Palacio de Verano de Beijing. Luego de la campaña de desechar los cuatro viejos, todas resultaron dañadas. No quedó ninguna con los 5 órganos sensoriales completos. Esto ocurría en la capital, al igual que en el resto del país. El templo Luoguan, donde Lao Tse dio su charla y dejó su famoso Tao Te Ching hace 2500 años, está en el condado de Shaoxi de la provincia de Shanxi. Alrededor de la plataforma desde la que enseñó Lao Tse, en un radio de 5 kilómetros, hay más de 50 sitios históricos. Hoy el templo Luoguan y otros lugares históricos fueron destruidos y los monjes taoístas fueron obligados a irse. Según el canon taoísta, una vez que una persona se convierte en monje taoísta, no puede volver a afeitarse la barba o cortarse el pelo. Sin embargo, ahora los monjes tienen que cortarse el pelo, quitarse sus togas taoístas y deben ser miembros de las comunidades populares. Algunos se casaron con hijas de campesinos locales y pasaron a ser sus yernos. En los sitios sagrados del taoísmo en el monte Laoshan, provincia de Shandong, el templo de la paz suprema, el templo de la claridad superior, el templo de la claridad suprema, el templo Dongmu, el convento de Huayan, el templo Ningxin, el templo de Guanyu, las estatuas de la divinidad, vasijas de sacrificio, papiros de escrituras budistas, reliquias culturales y lápidas de templos, todos fueron destrozados e incendiados. En la campaña Desechar los Cuatro Viejos, muchos ejemplares únicos de libros, caligrafías y pinturas que fueron coleccionadas por intelectuales fueron incendiados. Xiang Boyun tenía una colección familiar de más de 10.000 libros. Los líderes de las Guardias Rojas los usaron para hacer un fogón y darse calor. Lo que quedó se envió a fábricas de papel para hacerlo pulpa de papel. Un poema de Manhaoran de la dinastía Tang dice: mientras las cuestiones mundanas van y vienen, como lo antiguo y lo moderno, de aquí para allá, ríos y montañas inalterables en su gloria, aguardan para ser testigos de ello. Si los chinos de hoy se pusieran a recordar algo de su historia, quizás se sentirían de otra manera si recitaran este poema. Las reliquias culturales son la esencia de la cultura china, son un legado acumulado a lo largo de varios milenios. Una vez destruido, es imposible de restaurar. Experiencias como las de Xiang Boyun son incontables a lo largo de toda China. Casi ninguna de las reliquias culturales y sitios históricos pudieron escapar de semejante catástrofe. Cuando nos lamentamos por el antiguo palacio de verano que las fuerzas aliadas de los anglo-franceses redujeron a cenizas, cuando nos lamentamos por la monumental obra de la enciclopedia Yongle consumida por las llamas guerreras de los invasores, ¿cómo podíamos anticipar que la destrucción causada por el PSC sería mucho más abarcadora, duradera y profunda que la de las fuerzas invasoras? En la escritura Mahaparinirvana del gran vehículo considerada como la última enseñanza del Buda Shakyamuni,
Él predijo que después de su nirvana, los demonios reencarnarían como monjes y hombres y mujeres budistas laicos para subvertir el Dharma. Por supuesto, nos es imposible saber con exactitud a qué se refería Shakyamuni. No obstante, la destrucción del budismo que llevó a cabo el PSC de hecho se inició con la formación de un frente unido con algunos budistas. Incluso se envió a miembros clandestinos del Partido Comunista a infiltrarse en el seno de la religión y subvertirla desde dentro. En una reunión de autocrítica durante la Revolución Cultural, alguien le preguntó a Xiao Pushu, el entonces vicepresidente de la Asociación Budista China: ¿usted es miembro del Partido Comunista? ¿Por qué cree en el budismo? El Buda Shakyamuni obtuvo la iluminación recta a través de precepto, concentración, sabiduría. Antes de su nirvana, dijo a sus discípulos que debían admirar los preceptos, considerar a los preceptos como su maestro. En las escrituras budistas se describen muchos tipos de castigos por violar los preceptos. En 1952, el PSC envió representantes a la reunión inaugural de la Asociación Budista China. En el encuentro, muchos de los budistas de la asociación propusieron abolir los preceptos budistas. Aseguraban que esas normas habían causado la muerte de muchos hombres y mujeres jóvenes. Otros incluso sostenían que la gente debe tener la libertad de elegir el credo que quiera. También debe haber libertad para que monjes y monjas puedan casarse, para beber alcohol y para comer carne. Nadie debe interferir con estas cuestiones. En esa época, el maestro Xu Yun estaba en la reunión y percibía que el budismo corría peligro de extinción en China. Se opuso a las propuestas y defendió la preservación de los preceptos y la vestimenta del budismo. El maestro Xu Yun fue difamado y tildado de contrarrevolucionario. Fue detenido en el despacho del abad sin recibir comida ni bebida. No se le permitía salir de la habitación ni siquiera para ir al baño. También se le ordenó que entregara su oro, plata y armas de fuego. Cuando Xu Yun contestó que no tenía ninguna de esas cosas, lo golpearon con brutalidad hasta fracturarle el cráneo y varias costillas. Xu Yun tenía 112 años. La policía militar lo hizo caer de la cama al suelo. Cuando volvieron al día siguiente y descubrieron que aún estaba vivo, volvieron a golpearlo salvajemente. La Asociación Budista China fue fundada en 1952 y la Asociación Taoísta China en 1957. Ambas dejaron sentado en sus cartas fundacionales que se someterían a la conducción del gobierno del pueblo. En realidad, se sometían a la conducción del ateo PSC. Ambas asociaciones comunicaron que participarían activamente en actividades laborales e implementarían las políticas del gobierno. Se convirtieron en organizaciones completamente seculares. Las religiones son un medio que tiene la gente para abstraerse del mundo secular y cultivarse a sí mismos. Estas se concentran en la otra orilla, la orilla de la perfecta iluminación, y el concepto del cielo. Los monjes y pastores políticos que formaron un frente de unidad con el PSC elaboraron una serie de engaños y lemas, como el budismo del mundo humano y la religión es la verdad, igual que el socialismo. Estos monjes afirmaban que no hay ninguna contradicción entre esta orilla y la otra orilla. Estimulaban a los practicantes budistas y taoístas a buscar la felicidad, la gloria, el esplendor, la riqueza y la posición social en esta vida, y cambiaron las doctrinas religiosas y su significado. El budismo prohíbe matar. Sin embargo, el PSC mató gente como moscas durante la eliminación de los contrarrevolucionarios a comienzos de los años 50. Como respuesta, los monjes políticos elaboraron el absurdo argumento de que matar a los contrarrevolucionarios es un acto de misericordia aún mayor. Durante la Guerra de Corea, el PSC denominó guerra de resistencia a la agresión de los Estados Unidos y ayuda a Corea. Se enviaron a los monjes a matar en el frente de batalla. 7月22日，中国基督教全国会议在北京召开，指出新中国4年来，基督教进行的自治、自养、自传的反帝爱国运动，
Veamos el caso de los cristianos como ejemplo. En 1950, el miembro del partido Wu Yaozong formó la Iglesia de los Tres Entes, que seguía los principios de autoadministración, autosustentación y autopropagación. Él sostenía que se liberarían del imperialismo y se sumarían a la guerra de resistencia a la agresión de Estados Unidos y ayuda a Corea. Un amigo de él pasó más de 20 años en prisión por negarse a integrar su iglesia de los Tres Entes y sufrió todo tipo de torturas y humillaciones. Cuando le preguntó a Wu Yaozong, ¿cómo consideras los milagros que realizó Jesucristo? Wu respondió, los fui descartando a todos. No reconocer los milagros de Jesús equivale a no reconocer su reino celestial. ¿Cómo puede uno ser considerado un cristiano si no cree en el cielo al que ascendió Jesús? No obstante, Wu Yaozong fue el fundador de la versión oficial del cristianismo en China y miembro del comité permanente de la Conferencia Consultiva Política. Para cuando ingresó al gran salón del pueblo, debía haber olvidado por completo la palabra de Jesús del libro de Mateo. Debes amar a Dios tu Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el más importante de mis mandamientos. El PSC confiscó las propiedades de los templos, obligó a monjes y monjas a estudiar marxismo-leninismo, les lavó el cerebro e incluso los puso a hacer trabajos forzados. Lo que es aún más absurdo es que el PSC motivó a los monjes y monjas a que se casen para lograr desintegrar el budismo. Por ejemplo, justo antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 1951, la Federación de Mujeres de la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, ordenó a todas las monjas de la provincia que tomaran la decisión de casarse en unos días. Además, se obligó a monjes jóvenes y sanos a alistarse en el ejército y luego se los envió al campo de batalla para servir como carne de cañón. Varios grupos religiosos chinos se desintegraron como consecuencia de la represión violenta del PSC. Se eliminaron las verdaderas élites del budismo y del taoísmo. De los monjes y taoístas que sobrevivieron, muchos retornaron a la vida secular y muchos otros se convirtieron en miembros no declarados del Partido Comunista y se especializaron en vestir la kesa budista, la toga taoísta o del pastor, para distorsionar las escrituras budistas, el canon taoísta y la Sagrada Biblia, y para buscar en esas doctrinas justificaciones para el accionar del PSC. El último paso para destruir la creencia y la cultura es insultándola. Así la gente la desprecia a partir de entonces y esto hace que nunca más se restablezca. El PSC considera la tradición de la comunidad musulmana Hui como parte de los cuatro viejos pensamientos, vieja cultura, vieja tradición y viejos hábitos. Por eso, obligó a la gente Hui a comer cerdo. Campesinos musulmanes y mezquitas fueron forzados a criar cerdos y cada familia tuvo que suministrar 2 cerdos al país todos los años. Los guardias rojos forzaron al segundo más importante Buda viviente tibetano, el Panchen Lama, a que comiera excremento humano. Obligaron a 3 monjes del Templo de la Dicha, ubicado en la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, que es el templo budista más grande construido en tiempos modernos, a sostener una pancarta que decía: "Al diablo con las escrituras, son todas una mierda". En 1971, el PSC comenzó un desesperado movimiento de críticas a Confucio. Un escritor bajo el seudónimo Liang Xiao publicó un artículo en Bandera Roja, una de las principales revistas del PSC, titulado ¿Quién es Confucio? El artículo describía a Confucio como un hombre loco que quería retroceder en la historia y lo catalogaba de demagogo engañoso. Una serie de dibujos animados y canciones consiguieron demonizar a Confucio. De esta manera, la dignidad y la santidad de la religión y la cultura fueron aniquilados. Los ideogramas chinos encarnan la esencia de 5000 años de civilización.
La forma y pronunciación de cada ideograma, así como la carga expresiva y las alusiones literarias que denotan sus combinaciones, comunican profundos significados culturales. El PSC no solo simplificó los ideogramas chinos, sino que trató de reemplazarlos con un pinyin romanizado, que eliminaría todo vestigio de tradición cultural de los ideogramas y del idioma chino. Pero el plan de sustitución no prosperó y este fracaso evitó un daño mayor al idioma chino. Sin embargo, los intelectuales que heredaron la antigua tradición cultural no tuvieron la suerte de salvarse de la eliminación. Antes de que el PSC tomara el poder en 1949, China tenía alrededor de 2 millones de intelectuales. Si bien algunos habían estudiado en países occidentales, igual estaban familiarizados con las ideas de Confucio. El PSC no podía permitirse ejercer un control liviano sobre estos, ya que, como miembro de la clase aristocrática intelectual tradicional, sus ideas jugaban un papel fundamental en la formación del pensamiento del pueblo. En septiembre de 1951, el PSC inició un movimiento de reforma del pensamiento en gran escala que comenzó con los intelectuales de la Universidad de Beijing. A los intelectuales se les requirió que organizaran un movimiento para confesar su historia, incluyendo sus pensamientos, de manera leal y honesta con el fin de limpiar cualquier elemento contrarrevolucionario. A Mao Zedong nunca le agradaron los intelectuales. Decía que ellos deberían saber que muchos de los llamados intelectuales son, en términos relativos, bastante ignorantes y que los trabajadores y los campesinos a veces saben más que ellos. Comparados con los trabajadores y los campesinos, para el PSC, los intelectuales están sucios y, en el análisis final, los trabajadores y los campesinos eran personas más limpias, aunque tuvieran las manos sucias y los pies llenos de estiércol de vaca. La persecución del PSC a los intelectuales comenzó con acusaciones variadas, desde la crítica a Husson en 1951, en la que afirmaba que se administran escuelas con dinero mendigado, hasta el ataque personal de Mao Zedong en 1955 al académico y crítico literario Hu Fan, acusándolo de contrarrevolucionario. Al principio, los intelectuales no fueron tildados de clase reaccionaria, pero en 1957, después de que varios grupos religiosos importantes finalmente se sometieran a través de la conformación de un frente unido, el PSC pudo concentrar su energía en los intelectuales. Así, lanzó el movimiento antiderechista. A fines de febrero de 1957, proclamando que broten 100 flores y debatan 100 escuelas de pensamiento, el PSC convocó a los intelectuales a que hicieran públicas sus sugerencias y sus críticas al partido, bajo la promesa de no tomar represalias. Los intelectuales estaban inconformes desde hacía largo tiempo por el control que ejercía el PSC en todos los campos, aún siendo inexperto en esas materias, así como por el asesinato de gente inocente en la campaña para suprimir a los contrarrevolucionarios, ejecutada entre 1950 y 1953, y la campaña de eliminar a los contrarrevolucionarios, ejecutada entre 1955 y 1957. En ese momento, creyeron que el PSC finalmente había abrazado la tolerancia, así que empezaron a confesar sus verdaderas posturas, y la crítica se hizo cada vez más intensa. Muchos años después, aún hay muchas personas que creen que Mao Zedong solo ordenó el ataque a los intelectuales cuando las críticas excesivamente duras le hicieron perder la paciencia. La verdad era distinta. El 15 de mayo de 1957, Mao Zedong redactó un escrito con el título "La situación está empezando a cambiar" y lo difundió entre funcionarios jerárquicos del partido, el cual decía: "En los últimos días los derechistas mostraron una determinación y un ensañamiento únicos. Los derechistas, que son anticomunistas, intentan con desesperación provocar un tifón mayúsculo que arrase China y anhelan con todas sus fuerzas la aniquilación del Partido Comunista". Después de esta declaración, los funcionarios que permanecían indiferentes a la campaña "que broten 100 flores y debatan 100 escuelas de pensamiento", de pronto se volvieron entusiastas y serios. En sus memorias tituladas "El pasado no se hace humo", la hija de Shang Boyong recordaba lo siguiente: Li Weihan, ministro del Departamento de Trabajo
trabajo del Frente Unido, llamó a Shan Mo-yong personalmente para invitarlo a brindar su opinión sobre el PSC. En una reunión de rectificación, se dispuso que Shan se sentara en primera fila, sin sospechar que se trataba de una trampa. Shan expresó sus críticas al PSC. Durante todo el encuentro, Li Wei-han parecía tranquilo. Shan tal vez pensó que Li estaba de acuerdo con sus palabras. No sabía que en realidad disfrutaba de ver cómo su presa caía en la trampa. Después de la reunión, Shan fue calificado como el derechista número 1 de China. Podemos citar una lista de fechas que marcan propuestas o discursos de intelectuales con críticas y sugerencias. 21 de mayo, Instituto de Diseño Político, por Shan Mo-yong. 22 de mayo, Perspectivas antisoviéticas absurdas, por Long Jones. 22 de mayo, Comité de Reparación, por Luo Longjin. 30 de mayo, Crítica al socialismo feudal del PSC, por Lin Chelen, en la Universidad de Pekín. 31 de mayo, El partido tiene que abandonar el comando de las artes, por Hu Shun-wang. Y 1 de junio, El partido domina al mundo, por Xu Anping. Todas estas propuestas y discursos respondieron a una invitación y se realizaron después de que Mao Zedong afilara su cuchillo de carnicero. Todos estos intelectuales, como era previsible, fueron tildados de derechistas. Había más de 550.000 derechistas en todo el país. Según la tradición china, se puede matar a un intelectual, pero no humillarlo. El PSC, sin embargo, fue capaz de humillar a los intelectuales al negarles el derecho al trabajo, e incluso incriminaba a sus familias si no aceptaban la humillación. Ante esto, muchos se rindieron. Durante los operativos, algunos denunciaban a sus colegas para salvarse, algo que causó gran tristeza en la población. Quienes no se sometían a la humillación eran asesinados como ejemplo para aterrorizar a sus compañeros. Así, los intelectuales, la tradicional clase erudita, los baluartes de la moral social, fueron eliminados. Mao Zedong decía: ¿de qué se jacta el emperador Qin Shi Huang? Él mató solo a 460 eruditos confucianos, pero nosotros matamos a 46.000 intelectuales cuando aniquilamos contrarrevolucionarios. ¿No matamos también a intelectuales contrarrevolucionarios? Yo estoy en desacuerdo con los defensores de la democracia que nos acusan de actuar como el emperador Qin Shi Huang. Digo que están equivocados. Nosotros hicimos 100 veces lo que hizo él. De hecho, Mao hizo algo peor que asesinar a los intelectuales. Aún peor, destruyó sus mentes y sus espíritus. Mientras destruía la cultura tradicional semidivina china, el PSC calladamente establecía su propia cultura partidaria a través de movimientos políticos constantes. Como uno de los documentos clásicos del PSC, el discurso de Mao en el foro de Hainan sobre la literatura y las artes, dijo que los emprendimientos culturales y lo militar eran dos frentes de batalla. Dijo que no era suficiente contar con un ejército armado, sino que también se requería un ejército de artes literarias. Dijo que las artes literarias debían ser funcionales a la política y que las artes literarias de la clase proletaria debían ser las ruedas y engranajes de la maquinaria revolucionaria. Un sistema completo de cultura del partido fue desarrollado con base a esto, con el objetivo principal de apoyar al PSC, centrado en el ateísmo y la lucha de clases. Este sistema es completamente opuesto a la cultura tradicional y penetra cada aspecto de la vida de la gente. Forma un ambiente de terror y despotismo para el partido, de modo que el espectro poseedor perverso del partido pueda controlar a la gente más firmemente. Uno de los importantes roles de la cultura del partido es elogiar la dictadura del PSC y sus valores del ateísmo y la lucha de clases. La gente que vivió la revolución cultural aún debe recordar las obras modelo de las óperas modernas, las canciones con palabras de Mao y la danza de la lealtad.
muchos aún se acuerdan de los diálogos de las películas de propaganda como El combate del túnel, Guerra de minas y Tomando la montaña del tigre con estrategia. Este tipo de obras literarias de la cultura del partido tuvieron una profunda influencia en la gente china. Cuando se habla de explotación, la gente naturalmente piensa en Shou Pi, el personaje de una novela que finge el canto de un gallo para despertar a sus colaboradores para que trabajen a medianoche. Al pensar en el término matón local, la gente naturalmente piensa en Hu Han-song, un personaje caracterizado como un matón despiadado. La madre de Wang Xiaoran se convirtió en sinónimo de crueldad. La vieja sociedad es sinónimo de miseria y solo la nueva sociedad, bajo el liderazgo del PSC, podría disfrutar de un día brillante. De hecho, el PSC le ha lavado el cerebro gradualmente a la gente mediante la literatura, el teatro y el cine, comparando la vida agradable bajo el mandato del PSC frente a la vida miserable del pasado. Llena la mente de las personas con mensajes como lo grande y brillante que es el partido, con qué tesón y coraje el partido había luchado contra el enemigo, lo increíblemente devotos al partido que son sus soldados, lo dispuestos que están a sacrificar su vida por el partido y lo estúpidos y malvados que son sus enemigos. Día a día, la maquinaria de propaganda del partido inyecta en cada ciudadano chino las creencias que el partido necesita. Hoy, si una persona presenciara una representación del poema épico con música y danza, El Este es rojo, podría ver que toda la temática y el estilo del espectáculo es muerte, muerte y más muerte. Un paso más allá de la verdad está la falacia. La cultura partidaria del PSC también abusa de la moral tradicional hasta cierto grado. Por ejemplo, la cultura tradicional valora la fe, al igual que el Partido Comunista. Sin embargo, lo que el partido promueve es fidelidad y honestidad hacia el partido. La cultura tradicional enfatiza la devoción filial. El PSC puede llegar a encarcelar a una persona si no provee el sustento a sus padres, pero no lo hacen porque violan las responsabilidades tradicionales de devoción filial, sino porque esos padres se convertirían en una carga para el gobierno y el partido. Si el partido lo necesita, obligará a los hijos a separarse totalmente de los padres. La cultura tradicional pone el acento en la lealtad y sigue el precepto de que el pueblo tiene la importancia suprema, la nación viene después, y por último está el soberano. Sin embargo, la lealtad que impone el PSC es la devoción ciega, tan ciega que se exige a la gente que crea incondicionalmente en el partido y obedezca sin cuestionamientos. En la cultura tradicional, la música se toma como una vía para limitar los deseos humanos. En el libro de música, volumen 24 de los registros del historiador Sima Qian, decía que la naturaleza del hombre es de paz. La percepción de los asuntos externos influye sobre las emociones personales y despierta el sentimiento de amor o de odio según la personalidad y la sabiduría de cada uno. Si estos sentimientos no se limitan, uno se vería seducido por las infinitas tentaciones mundanas y sería gobernado por esos sentimientos que lo llevarían a cometer innumerables acciones equivocadas. Por eso, dice Sima Qian, los emperadores del pasado usaban los rituales y la música para contener al pueblo. Las canciones tenían que ser alegres, pero no obscenas, tristes, pero no perturbadoras. Debían expresar los sentimientos y los deseos, si bien manifestar un control sobre esas emociones. Confucio decía en las Analectas, los 300 versos de las Odas pueden resumirse en una sola frase: no pienses en ningún mal. Algo tan bello como la música, sin embargo, fue usado por el PSC para lavarle el cerebro al pueblo. Canciones como El socialismo es bueno y No habría una nueva China sin el Partido Comunista y muchas otras por el estilo fueron cantadas desde el jardín de infantes hasta la universidad. Al cantar estas canciones, la gente acepta inconscientemente el significado de las letras.
Además, el PSC robó las melodías de las canciones populares más bellas y reemplazó las letras originales con otras que veneraban al partido. Esto sirvió para destruir la cultura tradicional y para promover al partido. La historia comúnmente relatada por el PSC es muy engañosa. No solo promociona al PSC, sino que además distorsiona la historia. Por ejemplo, el PSC llama a la guerra civil que derrocó al gobierno nacionalista la Guerra de Liberación. Se refiere al periodo posterior a 1949 como el periodo posterior a la fundación de la nación, cuando en realidad China existía mucho antes. El PSC solo fundó un nuevo régimen político. La Gran Hambruna de 3 años fue llamada 3 años de desastres naturales, cuando, de hecho, no era para nada un desastre natural, sino una calamidad hecha por el hombre. Sin embargo, al escuchar estas palabras en la vida diaria y ser influidos por ellas de manera imperceptible, las personas aceptan inconscientemente las ideologías que el PSC planeó inculcarles. El PSC también abusa del vocabulario religioso y distorsiona el contenido de esos términos. Por ejemplo, la iluminación en la religión hace referencia a la iluminación de un cultivador, al significado verdadero de la vida y al regreso a su verdadero ser. Sin embargo, el PSC lo cambia para referirse al grado de entendimiento acerca del partido, sus reglas y políticas. Al mismo tiempo, el PSC ha creado su propio sistema de discurso y disertación. Las conferencias del partido siempre comienzan exitosamente y concluyen satisfactoriamente. Las reuniones con funcionarios extranjeros siempre se realizan en una atmósfera cordial y amigable. Las resoluciones partidarias siempre son firmemente apoyadas y luego son seguidas e implementadas por el pueblo. El uso y el abuso del lenguaje en las críticas masivas, las palabras halagadoras de alabanza del partido y las formalidades oficiales banales, como en el ensayo en 8 partes del partido, hace a las personas hablar de modo inconsciente, con patrones de pensamiento que promueven el concepto de la lucha de clases y alaban al partido. El mecanismo partidario de dominación es similar a un sistema hidráulico que se basa en una alta presión y aislamiento para mantener el control. Aún la filtración más mínima puede conducir al colapso de todo el sistema. Entonces, el despotismo y la dictadura son la naturaleza de la cultura del partido que sirven a los objetivos políticos y a la lucha de clases y que influyen sutilmente en la mentalidad de la gente y en su conducta exterior. Ya que el pueblo no tiene libertad de pensamiento, de expresión, de asociación ni de credo, y son forzados a ser consistentes con el comité central del partido. La cultura del Partido Comunista es como un monopolio. Durante los últimos 55 años, el PSC usó el terror para aniquilar la mente del pueblo chino. Al desplegar su látigo y su cuchillo de carnicero para obligar al pueblo a resignarse, la gente nunca sabe cuándo una catástrofe puede caerle encima. Al vivir con miedo, la gente se volvió obediente. El control del PSC sobre la sociedad lo abarca todo. Existe un sistema de registro de hogares, un sistema de comités vecinales y una estructura de comités partidarios en varios niveles. Las delegaciones del partido se establecen incluso en los niveles más bajos y cada aldea tiene su propia delegación del partido. El PSC descartó por completo los principios del Estado de Derecho de las sociedades modernas y fomentó la política de la incriminación. Utilizó su poder absoluto para castigar a los parientes de quienes eran etiquetados como terratenientes, ricos, reaccionarios, elementos negativos y derechistas.
Propuso la teoría del origen de clase, en donde la naturaleza de uno era determinada por la clase en la que había nacido uno. Hoy, si un practicante de Falun Gong apela, sus familiares, sus compañeros de trabajo y los directivos de la empresa en la que trabaja, incluso los líderes de su ciudad de residencia, quedarían implicados. El PSC además impulsó políticas discriminatorias en las que incluso los niños eran considerados para ser potencialmente reeducados y transformados, mientras que sus padres podían ser clasificados dentro de las 5 clases negras. El partido promovía poner la rectitud por encima de la lealtad familiar y apuntar con el arma a los del lado de uno de modo de obedecer al partido. Los sistemas como el de archivos personales y organizacionales, el de la reubicación temporaria, fueron establecidos para asegurar la implementación de las políticas del partido. La gente recibía incentivos para acusar y denunciar a los demás y era compensada por contribuir con el partido. Además, la cultura del partido con respecto a la propaganda incluye muchas formas, como la cultura de la voz única. Esta requiere que todos los medios entonen alabanzas y apoyen colectivamente al partido en los principales asuntos. Cuando es necesario, los líderes de todos los niveles del partido, del gobierno, del ejército, los trabajadores, las ligas juveniles y las organizaciones de mujeres deben salir para brindar su apoyo. Todos tienen que hacer esto. Otras formas incluyen la cultura de fomentar la violencia, la cultura de incitar al odio, la cultura del engaño y la mentira, la cultura del lavado de cerebro, la cultura de la adulación, la cultura de la ostentación y una cultura que confunde lo correcto de lo incorrecto. De este modo, el PSC establece una cultura que transforma a los seres humanos en máquinas. El partido quiere que la gente sea los tornillos inoxidables de la maquinaria revolucionaria y sean como la herramienta domesticada del partido. La gente también forma una cultura de lavado de cerebro autoimpuesto y de obediencia incondicional. Esto es reforzado por lemas como: lucha arduamente para erradicar cualquier pensamiento egoísta de tu mente. Desata una revolución en lo profundo de tu alma. Mantén el máximo alineamiento con el comité del partido. Unifiquen las mentes, unifiquen los pasos, unifiquen las órdenes y unifiquen las instrucciones. Los factores malvados de la naturaleza humana, como el egoísmo, la envidia, dañar a otros o agredir e insultar, fueron amplificados por el partido. Hay muchos más ejemplos como estos. Cada persona de China continental puede encontrar varios elementos de la cultura del partido en su propia experiencia personal. El PSC, de ese modo, forma un ambiente social y cultural apto para la supervivencia de su malvado espíritu poseedor. Luego de que el PSC adoptara una política de reforma económica y apertura, renovó muchas iglesias, templos budistas y taoístas. Organizó ferias en los templos, construyó varias costumbres folclóricas y estableció aldeas de cultura nacional en China. También organizó importantes ferias culturales y exhibiciones de reliquias arqueológicas en el exterior. Muchos tipos de óperas, artes folclóricos y manualidades locales, así como pintura, caligrafía y cocina chinas, fueron promovidas. Aparentan ser gloriosas y glamurosas. Sin embargo, se trata de el último esfuerzo del PSC de utilizar y destruir la cultura tradicional remanente. La cultura del partido solamente ha cambiado su apariencia, pero no su esencia. La cultura china tiene un significado divino dentro de ella. Por ejemplo, la ciencia en la antigua China estudiaba directamente cosas como el cuerpo humano, la vida y el universo. Tomemos a la medicina china como ejemplo.
Como se encuentra documentado en textos médicos, la mayoría de los grandes médicos tenían capacidades sobrenaturales. Cuando el médico Bian Chue conoció a Kai Wangong, supo la enfermedad que tenía con solo ver su rostro. Cuando el médico Hua Tuo vio al emperador Cao Cao, supo inmediatamente que Cao Cao tenía un tumor en su cerebro. Sin embargo, estas cosas frecuentemente son negadas en la actualidad y son consideradas como fe ciega o superstición. Lo que ha heredado la medicina china hoy en día son solo recetas y experiencias con base en tanteos. Los médicos chinos tienen que aprender medicina occidental en sus clases introductorias. Los diagnósticos y tratamientos dependen de medir la presión sanguínea y radiografías, y no con base en los medios tradicionales. La esencia de la cultura es su sentido moral interior, mientras que las formas superficiales solo tienen valor de espectáculo. Sin embargo, el PSC exageró los elementos superficiales de la cultura, que entretienen para encubrir su propósito de destruir la moral. Cuantas más exhibiciones de guerreros de terracota y soldados, cuantas más exhibiciones de arte y caligrafía y cuantas más exhibiciones de antigüedades que organiza el PSC, cuantos más festivales culturales, artísticos o gastronómicos que presenta el PSC. El PSC logra engañar aún más. Hace que la gente no pueda entender la verdadera cultura tradicional. La cultura del partido del PSC sin dudas ha ayudado al PSC a ganar el poder y el control de la sociedad. Al igual que el ejército, las prisiones y la policía, la cultura del partido también es una máquina de violencia. Se trata de otro tipo de brutalidad. Es una brutalidad cultural. Esta brutalidad cultural, al destruir 5.000 años de cultura tradicional, ha debilitado la voluntad de la gente y socavó la cohesión de la nacionalidad china. Al mismo tiempo, la destrucción de la cultura tradicional ha traído un daño físico inesperado. La cultura tradicional valora la unidad entre el cielo y la humanidad y la coexistencia armoniosa entre los humanos y la naturaleza. El PSC decretó la dicha infinita por luchar contra el cielo y la tierra. Esta cultura del PSC provocó un grave deterioro del medio ambiente que azota hoy a China. El pueblo chino, al haber abandonado el valor tradicional de que un hombre noble valora la riqueza siempre que se logre por un camino de honradez, ha contaminado y arruinado el medio ambiente. En la actualidad, más del 75% de los 50.000 kilómetros que recorren los ríos de China son inhabitables para los peces. Más de un tercio de las aguas subterráneas están contaminadas desde hace ya una década y la situación continúa empeorando. En el río Huaihe se dio un espectáculo curioso. Un niño que jugaba en el agua contaminada de aceite provocó una chispa que entró en contacto con la superficie del río y produjo una llama de 5 metros de alto. A medida que las lenguas de fuego se desplegaban en el aire, más de 10 sauces cercanos quedaron reducidos a cenizas. Cualquiera puede darse cuenta de que es imposible para una persona que beba esa agua no contraer cáncer o alguna otra enfermedad grave. Otros problemas ambientales, como la desertificación y salinización del noreste chino y la contaminación industrial de las zonas desarrolladas, están conectados a que la sociedad ha perdido el respeto por la naturaleza. La cultura tradicional respeta la vida. El PSC propugna que las revueltas tienen justificación y que la lucha contra el ser humano es fuente de dicha. En nombre de la revolución, el partido asesinó y mató de hambre a decenas de millones de personas. Esto hizo que la gente devaluara el valor de la vida, lo que favoreció la proliferación de productos falsos y envenenados en el mercado. En la ciudad de Fujian, provincia de Anhui, por ejemplo, muchos bebés sanos desarrollaron extremidades cortas, cuerpos débiles, una delgadez excesiva y la cabeza agrandada durante el periodo de lactancia. La enfermedad era provocada por una leche en polvo contaminada que fabricaba un comerciante vil e inescrupuloso.
Mucha gente alimenta a cangrejos, serpientes y tortugas con hormonas y antibióticos. Rebaja el vino con alcohol industrial. Pule el arroz con aceite industrial y se blanquea la harina de trigo con blanqueadores industriales. Durante 8 años, un fabricante de la provincia de Henan produjo miles de toneladas por mes de aceite comestible, con materiales que contenían agentes cancerígenos, tales como aceite de desecho, aceite extraído de residuos de comidas o arcilla de desecho que contenía aceites residuales ya usados. La producción de alimentos contaminados no es un fenómeno local o regional, sino algo común en toda China. Esto está directamente conectado con la ambición sin límites que deviene de la destrucción de la cultura y la consecuente degeneración de la moral humana. A diferencia del monopolio absoluto y de la exclusividad de la cultura partidaria, la cultura tradicional tiene una gran capacidad de integración. Durante la próspera dinastía Tang, las enseñanzas budistas, la cristiandad y otras religiones occidentales coexistían en armonía con el pensamiento taoísta y confuciano. La genuina cultura tradicional china habría mostrado una actitud tolerante hacia la civilización occidental moderna. Los 4 tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, crearon una nueva identidad cultural confuciana. Prueba de que la cultura tradicional no impide el desarrollo social. Al mismo tiempo, la cultura tradicional auténtica mide la calidad humana sobre la base de la felicidad interior y no del bienestar material exterior. Un famoso poeta de la historia china, Han Yu, dijo: «Prefiero no tener a nadie que me culpe por la espalda que tener a alguien que me alabe en la cara. Prefiero la paz mental a la comodidad física». Tao Yuanmen, otro gran poeta, vivió en la pobreza, pero disfrutaba de un espíritu jovial y, según sus propias palabras, disfrutaba recoger margaritas detrás de la valla que daba al este, con la vista lejana del monte del sur. La cultura no ofrece respuestas a preguntas como ¿cuál es el mejor método para incrementar la producción industrial o qué modelo social adoptar? En cambio, juega un papel importante a la hora de brindar una guía moral y establecer límites sociales. La verdadera restauración de la cultura tradicional implica recuperar una actitud humilde hacia el cielo, la tierra y la naturaleza, el respeto por la vida y la admiración por Dios. Así, el ser humano podrá vivir en armonía con el cielo y la tierra y disfrutar de una edad de oro por la gracia del cielo.